¿Qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana, hoy lunes. Y bueno, antes de iniciar con todo, vamos a enviar un saludo a Christopher Josué, quien nos los invitó aquí en el canal de YouTube. Y bueno, vamos a iniciar entonces platicando un poquito sobre las cartas de opinión, ¿no? Tratando de identificar, de definir bien algunos conceptos que se involucran, porque estamos acercándonos a el proyecto que es escribir la propia. Así que, pues sin más rodeos, comenzamos. Bueno, para profundizar un poco sobre las cartas de opinión, cómo están estructuradas, pues vamos a comenzar recordando algunos puntos importantes. Uno, el lenguaje que utiliza una carta de opinión es un lenguaje formal, no nos tenemos que olvidar de eso. ¿Qué es lo que va a contener una carta de opinión? Por ejemplo, los animales no son juguetes. Bueno, lo que va a contener son ideas, ¿verdad? Va a contener temas variados, puede ser un tema relacionado con algún deporte, un tema actual, un tema de reflexión, algo en lo que el autor de esta carta esté informado. En este caso, los animales no son juguetes. Seguramente la autora de esta carta pues investigó sobre el trato que se le da a algunos animales en los hogares y hace ella la recomendación de que no sean considerados como un juguete para los hijos, para los niños en algún hogar. Así que es importante que recordemos esta parte. El propósito que tiene toda carta de opinión, así como su nombre lo indica, es expresar lo que el autor piensa, pues tratando de convencer a quienes lean este documento, esta carta. Pero ¿cómo convencer a los demás de lo que nosotros pensamos? Bueno, para eso el autor de una carta de opinión tiene que echar mano de recursos, es decir, tiene que utilizar recursos. ¿Cuáles son esos recursos? Bueno, si tú recuerdas, según el tipo de texto que tú quieres crear, que tú quieres elaborar, son los recursos que utilizas. Por ejemplo, para crear un cuento de misterio o de terror, pues se utiliza recursos como los símiles, como las metáforas, como los adjetivos descriptivos, etc. En este caso, para elaborar una carta de opinión, pues los recursos que tú tienes que utilizar o que el autor utiliza, pues generalmente tienen que ser argumentos, es decir, razones. Un argumento es una razón, un porqué. Es decir, si tú escribes una carta de opinión protestando sobre el uso de fuegos artificiales, de pirotecnia en festividades, pues tú puedes argumentar que estás en contra de que se vendan los famosos cohetes, ¿verdad? Porque provoca accidentes, porque puede generar incendios en los hogares, porque ya hay evidencia de que algunos niños o algunos adultos, al utilizarlos incorrectamente, pueden lesionarse algunas partes de su cuerpo. Ese será un argumento. Estás diciendo un no estoy de acuerdo, pero estás dando alguna razón. Así que esos son tus recursos. Son argumentos, son exposiciones bien argumentadas en la que tú, como autor, muestras el por qué no estás de acuerdo y das incluso alguna recomendación. Ahora, es importante también que cuando tú pienses en escribir una carta de opinión, pues debes recordar todos los elementos de los cuales contiene, ¿no? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuál es la estructura que debe tener una carta de opinión? Bueno, es importante, lo principal quizá, el título. En este caso, los animales no son juguetes. La fecha en la que se publica. El autor, que aquí es Pilar García Maza, a ver si alcanza a verse ahí en la parte del video abajito, si no, pues en tu libro de texto lo puedes consultar. Y desde luego el cuerpo, ¿no? El cuerpo, el inicio, me puse primero, señalé el cuerpo para decir primero el inicio, el cuerpo, y el cierre de la carta. Además, que en algunas cartas de opinión, pues podemos darnos cuenta, podemos deducir el lugar en el que se publica porque leemos el nombre del periódico o el nombre de la revista en la que tú lo puedes encontrar. En este caso es un diario El País, en donde se está publicando esta carta. Así que todos estos son los elementos que debe contener la estructura, es la estructura de una carta de opinión. Así que, pues bueno, recuerda para que tu carta esté completa. Y por último, ¿cuál es la trama que utiliza? ¿Cuál es el tipo de trama que utiliza una carta de opinión? Podemos decir que es argumentativa. ¿Por qué?
Pues porque el autor de la carta tiene que dar sus ideas de manera ordenada. Primero tiene que establecer el asunto. Después tiene que opinar qué piensa él del asunto. Y después de que manifiesta qué piensa sobre el tema, en este caso la autora, primero presenta el tema, hablando de cómo los animales son utilizados para regalar. Pero después presenta ella que no está de acuerdo, porque los animales, pasada la temporada decembrina, pues a veces son descuidados por sus nuevos dueños, por los niños a los que se los regalaron, y terminan teniendo un uso como si fueran juguetes, o a veces abandonados por estar pues descuidados en las calles, ¿no? Esa es parte de la postura del autor, así que su trama podemos decir que es argumentativa. ¿Qué es lo que va a hacer el día de hoy? Bueno, en la página 116 encontrarás esta tablita, la vamos a llenar. Voy a hacer un pequeño acercamiento, a ver si me permite. Aquí está, en donde tienes definiciones y conceptos, por ejemplo el propósito. ¿Qué es lo que vas a llenar? Bueno, vas a tener que aquí seleccionar cuál es el propósito de una carta de opinión, para qué es una carta de opinión. Aquí nos presenta, trata temas variados, hechos actuales, reflexiones sobre la vida, desacuerdos con alguna información. Después nos define que es formal. Si tú observas, tiene huecos en donde tú colocarás la letra. ¿Cuál letra, profe? Bueno, las letras que están en esta parte de aquí arriba, que nos ofrecen el inciso A, lenguaje, B, contenido, C, estructura. La D es una definición, es decir, en algunos casos nos ofrece el concepto, en otros casos nos presenta la definición. ¿Dónde lo vas a integrar? Bueno, aquí abajo en esta tabla. Si tú crees que el propósito es, generalmente son exposiciones, tú pondrás la letra D en esta parte, ¿ok? Si tú piensas que el propósito es expresar y compartir la opinión del autor, pondrás la letra E en esta parte. Y una vez que tú coloques la letra E, bueno, ya no la podrás utilizar en otro espacio. Espero que sea claro. Es una actividad muy sencilla, muy breve, pero igual requiere pues analizar. ¿Por qué? Porque si tú eliges la letra E para colocarla en este espacio, bueno, ya la letra E no la podrás colocar ni aquí, ni aquí, ni acá. Después viene aquí que viene definición, trata temas variados, hechos actuales. Bueno, tú tendrás que elegir esta definición a cuál concepto corresponde. Acá tenemos solamente 3 conceptos disponibles: lenguaje, contenido o estructura. Si tú crees que tratas temas variados, tiene que ver con el lenguaje, pues coloca la letra A en esta parte. Si tú piensas que no es el lenguaje, sino que es el contenido, colocarás la letra B aquí. Si tú piensas que no es ninguna de esas, sino que es la estructura, lo colocarás aquí. Es decir, en algunos casos, relacionar la letra de acuerdo a la definición y en otra colocarás la letra de acuerdo al concepto. Conceptos columna izquierda, definiciones columna derecha. Es muy fácil porque tiene solamente 3 conceptos y 3 definiciones. Así que pues tienes que acomodar. En esta parte es imposible que quedaran las definiciones porque el espacio es muy breve. Y repito, solo tienes que colocar las letras. No tienes que escribir absolutamente nada de definición, nada de conceptos. No escribas palabras, solamente los incisos. La letra A, B, C, D, E, F en estos espacios. ¿De acuerdo? Cualquier duda, pues dejar en comentarios o por WhatsApp. Hasta pronto.